a saber lo que vale un amigo y pude comprender. Amigos, tengan todos ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa La Voz Ausente, que estamos retomando después de cierto tiempo, después de haber dejado unos meses, creo yo, de publicar estas entrevistas, pero queremos el día de hoy retomar nuevamente pues por el compromiso que tenemos de difundir a los artistas, tanto al autor como a su obra. Y en esta ocasión estamos acá contentos porque tenemos la visita de un amigo, y además porque es también una persona pues, que es joven, ¿no? Gracias. Que ya tiene un camino, que se está forjando un camino en la literatura. Él es Manuel Raya. Manuel Raya es un escritor, narrador, que tiene un libro de cuentos, de relatos, del cual él ya nos va a hablar dentro de un momento, que se llama El Mundo Inmundo. Mundo Inmundo. Y Manuel también, por supuesto, como ustedes ven, está con su pueblo, él es miembro del colectivo Javier Prado, que viene difundiendo pues la historia de nuestro país. Así que Manuel, bienvenido y gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Muchas gracias, Ángel, gracias por la invitación. Bueno, espero que pasemos una buena tarde conversando sobre libros, literatura y que el público esté ahí atento, ¿no?, a lo que hablemos. Claro que sí, Manuel. Cuando hablamos contigo pues es inevitable hablar de tu libro, hablar de tu obra. Tuve la oportunidad de presentarlo hace unas semanas, ¿no?, en la Universidad de Villa El Salvador, y fue muy gratificante compartir contigo ese día. Pero yo quisiera que nos hablaras en este momento, antes de entrar de lleno a lo que es tu libro, de tus comienzos en la literatura, porque tengo entendido que tú has estudiado en la Universidad de Villarreal. Claro. Pero no has estudiado literatura, has estudiado Derecho. Entonces, ¿cómo es que nace en ti este afán por escribir literatura, este gusto por la literatura, por la poesía, por la narrativa, ¿no? Me has hecho recordar unos momentos que he pasado en la Villarreal, que prácticamente la historia que he vivido en la universidad me ha dado bastantes anécdotas, bastantes cosas por contar. Y eso está publicado en un libro que va a salir pronto. Bueno, ya conversaremos también sobre eso. Claro. Y aparte te comento, también he estudiado yo en la Universidad Nacional del Callao, pues mi alma mater, y te vas a sorprender más aún, porque he estudiado ahí economía. Entonces, he estudiado economía, mi inclinación estuvo tal vez siempre ligada a la literatura, pero por el hecho de decir de que en un país como este, que es un país maravilloso definitivamente, pero en un país donde la gente que de alguna manera está enquistada en el poder y maneja los hilos de cómo se pueden mover ciertas cosas, entonces uno dice, voy a perseguir mis sueños. No, pero te van a poner barreras, y te dicen por ahí, pero ¿para qué vas a estudiar literatura? Te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, sí. Esperamos tener una seguridad tal vez económica o una seguridad en nosotros mismos, ¿no? Para poder después seguir nuestros sueños tal vez, y definitivamente creo que eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Claro, y dime, ¿tú crees que un escritor debe necesariamente escribir literatura? ¿Tú crees que la formación también puede ser autodidacta, inclusive puede ser mejor tal vez? Por supuesto, tenemos un ejemplo, ¿no?, peruano como José Carlos Mariátegui. Él nunca fue a la universidad, o sea, y tal vez era más erudito que los profesores que tenemos en las universidades, ¿no? Salvo excepciones que también hay, claro, las hay, pero es un claro ejemplo, o sea, que una persona que siempre está leyendo, es autodidacta, puede llegar a ser como nuestro querido amigo José Carlos Mariátegui, incluso también como Ray Bradbury. Era un tipo que iba a las bibliotecas y mira lo que llegó a hacer, ¿no? Claro. Muy bien, Manuel. Bueno, yo también estoy de acuerdo particularmente contigo en ese sentido. Dime, Mundo Inmundo es tu primer libro que publicas. Claro, sí, es el primer libro, bueno, no es el primer libro escrito, pero sí ya, es la primera publicación. La primera publicación. ¿Tienes ahorita otros libros que estás por publicar, que era el que comentaste más o menos, que es Los Chicho Boys? Sí, bueno, Los Chicho Boys es un grupo de amigos, pero es un título tentativo, pero se va a cambiar. La historia es la misma, solamente va a cambiar. ¿Vas a cambiar el título? Sí, a mí me gusta ese título, te digo. Los Chicho Boys. Sí, me gusta. La portada está de alguna manera relacionada a los personajes. Es una portada hermosa que está desarrollando un artista. Mando saludos a Fiorella Parvino. Fiorella Parvino es una artista, una pintora del distrito de Villa El Salvador, y bueno, ella va a ser la que está haciendo la portada. Claro que sí. Dime, Manuel, el hecho de que tú vivas en Villa El Salvador, que seas de Villa El Salvador, ¿ha influido en tu obra, en tu libro? Porque digo esto porque para quienes todavía no han leído el libro Mundo Inmundo de Manuel Raya, es un libro cuyos personajes tienen mucho que ver, por ejemplo, con la
con la pobreza, con esta especie de vida de personajes olvidados, de personajes que son a veces ninguneados, cuya vida es indiferente hacia los demás. Entonces de repente Villa Salvador es un distrito grande, un distrito populoso, donde también hay pobreza, donde hay gente que más o menos tiene un estrato económico regular. Entonces, pero hay delincuencia. Últimamente, por ejemplo, en los últimos años los índices de delincuencia han aumentado en Villa Salvador. Entonces el hecho de tú conocer esa realidad, ¿ha influido en tu libro? Definitivamente que sí, ¿no? O sea, vivimos en Lima, como diría Salazar Bondi, Lima la horrible, ¿no? La caótica, la que está llena de delincuencia también, pero a la vez también vivimos en una ciudad que nos vio crecer, que nos vio forjarnos. Y yo no soy ajeno a eso y trato de escribir de una manera criticando al sistema, criticando lo que se ve en los cuentos que están en Un Mundo. Hablo que en este mundo todo se compra, ¿no? Pero para mí hay dos cosas que sí no se pueden comprar: el amor y la muerte. Lo único que no se puede comprar, ¿no? Se compra la justicia, se compra conciencias, se compra todo, ¿no? El sexo, de todo. Entonces, en Villa Salvador tenemos este problema de la delincuencia, pero no es ajeno solamente a Villa Salvador, sino a Lima. Por supuesto. Entonces, recojo esas historias, como bien lo mencionaste, Ángel, de aquellos personajes que son ninguneados, que no tienen voz. Es bueno darle voz a estos personajes. Exacto. Y dime, pero por ejemplo, yo tengo acá, porque tú mencionas, y tú lo mencionaste en más de una ocasión, que tus maestros de la literatura, uno de ellos es Julio Ramón Ribeiro, y el otro es uno de los últimos poetas malditos, o así se le llama, ¿no? El estadounidense Charles Bukowski, que justamente acá tenemos un libro de él. Sí. ¿De qué manera influye en ti mayormente? Porque claro, influye en ti en cuanto de repente a su forma de escribir, en cuanto a los temas que ellos tratan, ¿en qué en sí han influenciado en ti? Bueno, influyen básicamente porque Julio Ramón Ribeiro escribía sobre estos personajes que no tienen voz, ¿no? Y siendo él de alguna manera de clase media alta, ¿no? Claro. Y escribía sobre estos seres que no tenían voz, que no tenían tal vez voto, por decirlo así. Entonces yo trato de hacer lo mismo. Jamás lo voy a igualar, ¿no? Soy totalmente consciente, pero yo busco eso porque es lo que he vivido. Te cuento, Ángel, que algo que nunca así lo he comentado, la primera vez que lo digo. Yo mi infancia la pasé en un asentamiento humano. Ese asentamiento humano que está en Villa Salvador, que bueno, los vecinos de Villa Salvador deben conocer, el asentamiento humano La Encantada. ¿Qué año naces? ¿De qué año eres? Bueno, yo soy del año 87. 87. Sí, y he crecido, bueno, como lo digo en mi libro también, ¿no? He crecido en el mundo de la dictadura, en esa historia. Aparte que tú naces en Villa Salvador. Claro que sí, ¿no? 87, bueno, Villa Salvador se funda en el 83 como distrito ya, ¿no? Porque obviamente viene de más antes, pero como distrito se funda en el 83, entonces está cerca toda esa época todavía donde Villa Salvador estaba recién en pleno crecimiento. Bueno, Villa Salvador tiene aproximadamente 46 años, ¿no? Ya está cerca de las bodas de oro. Claro. Bueno, hay diversas discrepancias en el tema de la política también, ¿no? Pero lo importante siempre es hacer lo que nos gusta, criticar sobre todo, y no, ahora voy a mandar un mensaje acá a un escritor que le han dado una agregaduría cultural en España. Ya más o menos sé de quién trata. No, y lo voy a decir, nuestro queridísimo amigo Raúl Tola. Ha habido bastante discrepancia porque un escritor creo que jamás debe callar, y si te van de alguna manera te vas a inclinar hacia el gobierno, o sea, no hay ningún problema. El problema está en que tú calles, que ese gobierno de alguna manera no esté haciendo las cosas bien. O sea, tú puedes ser embajador. Claro, porque por ejemplo Ribeiro también fue parte de la diplomacia peruana, ¿no? Agregado cultural también. Sí, justamente con el gobierno del APRA, ¿no? Que le dio la Orden del Sol, si no me equivoco, ¿no? Un reconocimiento a su labor de escritor. Bueno, y él estuvo en la UNESCO, ¿no? Estuvo en París. Pero yo me refiero a que aún así nosotros participando en la política, porque un escritor tiene que estar relacionado en todo, ¿no? Sí, debería de alguna manera también criticar. No callar, o sea, si me estás dando, no me vas a condicionar. Entonces, en eso sí yo discrepo con Raúl Tola, ¿no? Y bueno, Lima Gris, una prestigiosa centro de comunicaciones por internet, que tiene una radio también, lo ha criticado, le ha dado con palo, ¿no? O sea, bueno, ahí están las cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, en fin, hoy en día tú sabes que la literatura, creo yo que ha dejado también de ser, y no sé si tú compartes esta idea, ha dejado de ser propiamente literatura, sino que se ha convertido, digamos, en una especie de, no sé, pues como hay también lo que es el argot popular, así como el argot, o no, de la élite, también hay el argot popular, porque yo te hablo de lo popular porque digamos que es el mundo que más conozco, ¿no? Porque
Sabes que hay elites que manejan la literatura y eso es cierto, las hay en el Perú, en España, en Europa y en todo lado. Pero aquí dentro del argot popular, ¿no? Dentro del argot popular también hay una élite, también hay las pequeñas élites populares que también quieren dominar de alguna forma, también hay los escritores que son populares pero que son los que son, digamos, más renombrados y que de repente tampoco no se comprometen tanto con la sociedad. ¿Tú crees que un escritor necesariamente debe ser una persona que se comprometa con la sociedad, tanto social, cultural y políticamente inclusive, o simplemente debe preocuparle escribir y vender sus libros? No, yo creo que un escritor, más que ser un escritor, también es un ciudadano. Y ser un ciudadano implica estar en contra del gobierno, ser un ciudadano implica hacer las cosas bien, ¿no? Cuando el gobierno hace las cosas bien hay que felicitarlo y hay que tratar de apoyar, ¿no? De alguna manera. O sea, no soy ajeno a eso. Pero no pienso de la idea, como dices, que le dijo su ex esposa de Vargas Llosa, ¿no? Que le dijo, tú eres escritor y solo sirves para escribir. Creo que tampoco es así, ¿no? O sea, creo que, o sea, si bien el trabajo resaltante de un escritor es escribir, también tiene que estar comprometido, ¿no? O sea, por ahí llevar lo poco o lo mucho que sepa, como que imagínate que Vargas Llosa tal vez esté enseñando en uno de los emblemáticos colegios, ¿no? Imagínate qué sería de fructífero para esos jóvenes poder recibir todas esas experiencias. ¿No lo crees así? O sea, claro, así claro. Y bueno, que esté vinculado a la política no me parece tampoco que sea ajeno, pero definitivamente sí, su principal rol es escribir, ¿no? Claro, bueno, sí, definitivamente yo creo que tienes razón en muchas cosas, en lo que mencionas, pero también a veces hay pues aquellos que se mezclan y se involucran con la política, pero a veces no necesariamente para criticar y para cuestionar algunos acontecimientos, algunos hechos, sino a veces para apoyar a ciertos personajes de la política, ¿no? Como ese caso del personaje que acabas de nombrar, que ha apoyado a algunos presidentes por ahí y que cuando han salido presidentes después elegidos han sido un desastre sus gobiernos. Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Creo que y aparte está también el hecho de proponer soluciones, porque no solamente se trata de criticar, de cuestionar, sino de proponer soluciones, ¿no? No sé si tú de repente tienes también de repente propuestas que dar, ¿no? A la población, por ejemplo, cómo promover, por ejemplo, más la lectura, o sea, ¿qué es el trabajo más? Porque, por ejemplo, ahora que estás participando en el colectivo, y tú sabes que este colectivo hace eso precisamente, ¿no? Dar propuestas y soluciones para ciertos problemas. ¿Qué ideas tendrías tú, de repente, para solucionar problemas como, por ejemplo, la falta de lectura en el Perú? Claro, has mencionado lo importante del colectivo Javier Prado, ¿no? Que siempre yo llevo este pueblo porque es mi piel prácticamente, ¿no? Mando saludo a todos nuestros seguidores del colectivo Javier Prado y a todos los amigos que están viendo esta entrevista. Bueno, con respecto a lo que dice, sí es muy importante fomentar la lectura. Yo creo que la lectura se debe fomentar definitivamente con una decisión. La decisión está en, por ejemplo, yo, ¿no? Bueno, tú también que eres escritor, Ángel, tener la decisión de salir a las calles, como bien lo hace el colectivo Javier Prado, los buses, subir a las calles, tal vez lo poco que tengamos poder brindárselo a los demás, ¿no? Esa es una manera, o sea, siempre estar dispuesto a apoyar. Definitivamente también están generar los recursos del Estado para poder hacer ferias, como la feria que se viene haciendo con mucho éxito, la Feria Internacional de Lima, ¿no? Ahora se viene dentro de poco también la Feria Ricardo Palma, ¿no? Entonces, esas son maneras de difundir la lectura. Ahora, nosotros como escritores es siempre estar ahí fomentando de alguna manera la lectura, subiendo a los buses, en las plazas, en los parques, y no solamente eso, ¿no? Yo creo que siempre por ahí, como tengo un amigo, Alfredo Ibanco, que fue profesor de un colegio, él siempre va y regala sus libros, ¿no? Si no es regalar libros, tal vez regalar pequeñas historias, ¿no? Pequeños, así como en esta Lima, en esta ciudad, te dan folletos de restaurantes, te dan folletos, ¿no? de centros de cosmetología, de centros universitarios. Así creo que también, como bien en un momento lo hizo la Casa de la Literatura, poder darle folletos con poemas, darle folletos con pequeños fragmentos, y parte de nosotros apoyar con eso, ¿no? Y es importante eso. Ahora, tú has mencionado la Feria Internacional del Libro de Lima. Yo la verdad que critico un poco mucho a esta feria, critico mucho a esta feria, porque se ha vuelto totalmente mercantilista. Esta feria de este año que se ha hecho, por ejemplo, está cobrando la entrada 7 soles. Cuando comenzó la feria cobraba simbólicamente 1 sol. Ahora se cobra 7 soles. Tengo entendido por un escritor que la semana pasada en un evento que estuve, él mencionó
que se está cobrando algo de 5.000 soles por stand, para un stand, para que tú pongas tu stand con tus libros, ¿no? Que esto mayormente lo hacen las editoriales, que ponen sus stands ahí. Y para presentar un libro durante un tiempo de 40 minutos se estaban cobrando 300 soles. Ahora yo te digo, tú, Manuel Raya, tienes tu libro Mundo Inmundo y quieres presentarlo en la Feria del Libro, ¿tú tienes para pagar esos 300 soles por 40 minutos? Yo creo que uno que escribe de alguna manera es ajeno a todo, ¿no? O sea, porque escribir es prácticamente un trabajo, pero un trabajo que no tiene compensación. O sea, uno no recibe un sueldo por eso, ¿no? Y imagínate, o sea, si uno se dedica a escribir dejando de trabajar incluso para poder hacer lo que te gusta definitivamente, ¿no? Pero que no, o sea, mucho menos vas a tener para presentar un libro, y esa es una crítica muy importante, ¿no? Y es un llamado de atención a una feria tan importante, porque una feria definitivamente tiene auspicios, ¿no? El Banco Continental auspicia también a la feria, y se debe buscar eso, se debe buscar los mecanismos para poder hacer de que la feria esté subvencionada de alguna manera, ¿no? Porque 7 soles, como bien lo mencionaste, el precio me parece muy excesivo, ¿no? O sea, sí. Con 7 soles, ¿qué se puede hacer? Una familia que no tiene recursos y tal vez no va a comprar un libro, pero solo quiere ir a escuchar algunas presentaciones de libros, o tomarse la foto con un escritor, o no sé, conocer ese mundo ajeno para esa persona que no tiene acceso. O sea, desde ya es una restricción el precio de la entrada, 7 soles. Bien, con ese dinero pudiera comprarse, ¿no? Pues prácticamente un kilo de pollo, por así decirlo, ¿no? 7 soles es un menú. Claro, o sea, y dime, esto es parte de todo el sistema cultural que hay en el Perú, porque por ejemplo, ahora que está que está en la cima de la palestra este problema de los profesores y la huelga, por ejemplo, los presupuestos en el Perú para educación y para cultura son los más bajos de América Latina. Los más bajos. Para educación apenas pasa el 3% y para cultura no pasa ni 3%, me parece. Pareciera de que esto tiene que ser así, porque pareciera que es una política, ¿no? Más bien, o sea, de que sea siempre así y de que nunca se cambie esto. ¿Por qué? A veces uno dice, ¿por qué tenemos estos gobernantes precisamente? Porque el pueblo no lee, el pueblo no se informa, el pueblo no sabe qué hay detrás de estos personajes. Diario El Sol es un diario, tal vez no tiene mucha circulación, pero saca cosas del actual presidente que tenemos, ¿no? De PPK, que en la época de Velasco traicionó al Perú. Entonces, y eso no llega, pues, imagínate que si lo sacara eso el Trome, o sea, toda la gente lo sabría, ¿no? Porque el Trome, no solamente aquí, bueno, en todos los rincones del Perú y tal vez en la prensa internacional también, porque es el periódico más vendido de Latinoamérica, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, yo utilizo ese periódico para otros fines, ¿no? Tengo una mascota y bueno, siempre recojo las heces. Pero ellos siempre dicen que tienen su suplemento cultural ahí. También, ¿no? Pero, o sea, la crítica va a ese periódico por una sola razón. Se cosifica tal vez a lo más bello que puede existir, ¿no? Que es la mujer. O sea, yo soy un romántico, creo que a la mujer no se le da el valor que merece. Y uno dice, oye, luchamos por ni una menos y no todo esto. Pero ¿en qué apoyan los medios de comunicación? Y el medio de comunicación más, de alguna manera, más prestigioso, el más vendido, que cosifica a la mujer, ¿no? Tú puedes ver, ¿quién no ha visto, pues, ¿no? Las malcriadas, en los partos. O sea, parece uno que, wow, que te puede gustar eso, pero, o sea, estás viendo a la mujer como un objeto sexual, ¿no? O sea, y eso está muy mal. O sea, puede tener buen contenido, lo que tú quieras, pero de eso se viene abajo, ¿no? Exacto. Bueno, y aparte que, digamos que el sistema de los últimos años, tú sabes que hubo todo un movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Hace unos años, ¿no? En los años 70, 60, por ejemplo, que defendía a la mujer y trataba de sacarla del lugar de objeto nada más para ponerla pues, en un lugar preponderante, igualarla con el hombre. Pero en los últimos años todo eso que se buscó, al contrario, se vino totalmente abajo. Tú como escritor, ¿no? Tu visión, ¿cuál es tu visión que tienes acerca de este tema? De por qué la mujer sigue siendo todavía, a pesar de muchas cosas que se hacen, de muchos intentos que se hacen por evitar esto, sigue siendo todavía como un objeto nada más, y un objeto sexual muchas veces. Y esto la televisión, la música, las redes sociales, se encargan, por ejemplo, de masificar esas ideas. Claro, bien lo has mencionado, ¿no? La música con el reggaetón, que también cosifica también a la mujer, lo ve como un objeto, ¿no? Definitivamente eso se da porque vivimos en un país machista. Es un país machista en el cual todavía nos han quedado esas huestes, ¿no? de taras mentales, porque definitivamente ser machista es una tara mental. Y además, indirectamente también el machismo empieza desde casa, la mamá también, ¿no? Porque imagínate, esto es un caso no muy ajeno, una señora que tiene 2 hijos, varón y mujer,
y le dice a su hija que cocine, ¿no? A la niña le enseña a cocinar y el hermano, ¿no? de la niña quiere también aprender a cocinar. Le dice, no, Juan, tú no tienes que cocinar porque tú eres hombre, anda a jugar, anda a hacer otra cosa. Dime si eso no es machismo. Entonces, desde la familia, desde casa viene eso. Y una familia que no lee, una familia que tal vez no abre sus horizontes, o sea, no va a poder cambiar eso, el machismo, ¿no? O sea, tiene que ser el cambio, como bien se dice, el cambio empieza por uno mismo. Entonces, si sumamos todos esos cambios individuales, veremos que una sociedad ha cambiado por completo, ¿no? Y eso no está pasando en el Perú. Ahora, ¿qué proyección tienes tú? ¿Qué vislumbras de aquí, por ejemplo, uno, no sé, para el Bicentenario nada más? ¿Tú crees que hay cambios que se deben hacer, pero sí cambios que sean abismales, que se vean, ¿no? Porque los políticos, por ejemplo, hablan siempre de cambios, de que ha cambiado esto, de que ha mejorado esto, estadísticas, la pobreza ha bajado, ha subido los ingresos económicos, ¿no? Pero no se ven cambios, o sea, no se ven cambios así, realmente tangibles y palpables, no se ven. ¿Tú vislumbras que de aquí para el Bicentenario, ¿no? Que ya falta poco, pueden haber cambios trascendentales en el Perú? El primer cambio creo que más importante que se tiene que dar es de que nosotros tengamos identidad, ¿no? Como un país que no tiene identidad definitivamente no va a poder llegar a ese bicentenario de una mejor manera. Y para tener identidad lo más importante es tener una buena educación. Ahora, el problema de los maestros, hay muchas críticas, ¿no? Pero, o sea, las críticas deben ser de los diversos lados, pero debemos buscar una solución. ¿Debe haber evaluación? Debe haber evaluación, definitivamente. Pero esa evaluación debe ser, digamos, progresiva, ¿no? Integral. No solamente, o sea, yo te voy a evaluar de una manera memorística, ¿no? O sea, es lo malo que tenemos. Subjetiva, además, también. Subjetiva, como bien dices. A mí me parece que lo mejor de un examen debería ser presencial, ¿no? Una entrevista. Entonces, y así se debe. ¿Y quién evalúa, como se dice también, a los directores? ¿Quién evalúa a los que se encargan de evaluar a los profesores? Los ministros. Al presidente, ¿quién lo evalúa? Lo evaluamos nosotros a través de una encuesta, pero esa encuesta tiene un poder de alguna manera coercitivo. Tienes mucha razón, sí. No lo tiene, ¿no? La encuesta solamente sirve para que salga en un titular en el periódico y nada más. Claro, es un reflejo. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Invertir en educación para llegar a ser, no quiero ser tan utópico, ¿no? Pero para llegar a ser como Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, queda totalmente destruido, ¿no? Los tigres del Asia también, países que eran, de alguna manera, tenían en su PIB per cápita, o sea, una cantidad tal vez mínima. ¿Y cómo fueron creciendo? A través de la tecnología, a través de la educación, a través de la imitación, ¿no? Porque ellos imitaban la tecnología de otros lados, la adecuaban ahí en su país, aprendieron las cosas y mira cómo están ahora, ¿no? Claro, pero ellos, por ejemplo, una de las grandes diferencias que tiene es que ellos sí han invertido en educación. Claro. Acá el gobierno no invierte en educación porque de repente pues no le va a dar un retorno económico a corto plazo, ¿no? Entonces acá lo único que se piensa es en el retorno económico, en llenar las arcas de dinero, pero no se piensa en invertir de aquí a largo plazo, porque la inversión en educación es una inversión a largo plazo que de aquí va a dar sus frutos, pero estos tecnócratas que tenemos aquí no lo ven de esa manera, ¿no? Ellos quieren llenarse los bolsillos ya en el acto, porque saben que dentro de 5 años su gobierno se acaba y vienen otros. Entonces quieren llenarse de plata nada más. Por eso es que no hay inversión en educación. Por ejemplo, Bolivia tiene 7% de inversión en educación. Y Bolivia, que es un país pobre, más pobre que el Perú todavía, que tiene menores ingresos que el Perú es un país tan diverso, con una riqueza tan grande que tiene ingresos bastante fuertes. Tiene enormes ingresos en minería, en la pesca industrial, en exportaciones, ¿no? Todo lo que es exportación del Perú tiene un montón de ingresos. Sin embargo, pues la educación es lo último en lo que se invierte en el Perú. Es la última rueda del coche, ¿no? Como dicen, ¿no? Es lamentable eso, porque un país que no tiene educación va a pasar lo que estamos pasando también. Como dicen, la educación viene de casa, pero por ejemplo vemos la ciudad sucia, contaminada. O sea, yo creo que a los peruanos no nos gusta vivir así, ¿no? Definitivamente. Y eso tiene que cambiar. Y tampoco hay que esperar que el gobierno lo haga todo, ¿no? Nosotros también tenemos que cambiar, aportar con lo nuestro. Es muy importante lo que dices, Ángel. Claro, bueno, Manuel, volviendo nuevamente al tema de la literatura, ¿no? Al tema de tu creación literaria. Este libro lo publicaste, disculpa, ¿hace cuánto tiempo lo publicaron? Sí, en el año 2016, el año pasado. Sí, el año pasado. En agosto, sí. Agosto precisamente 2016. Un año ya tiene, ¿no? Precisamente un año, sí. Estamos en este mes que se cumple un año, ¿no? El editor ha sido Jorge Huarte, que es un amigo tuyo, ¿verdad? Bueno, es un amigo así, por casualidades de la vida, sí, un gran amigo. Le envío un gran saludo, estimado Jorge. Sí, él se encargó de hacer la edición
Mundo y Mundo, en sus dos versiones, porque esta es una versión ya más mejor presentación. La primera edición era una plaqueta en sí. Y bueno, te cuento que los ejemplares están agotados, ¿no? Este es el ejemplar que tú tienes y el otro es el mío, porque creo que un escritor siempre tiene que tener un ejemplar para él. Bueno, claro, que sea uno. Efectivamente. Sí. Ahora dime, ¿es difícil en el Perú? ¿Qué tan difícil es para un escritor nuevo, que no es, pues, digamos, conocido a grandes rasgos, vender un libro, vender su obra? No, como todo, creo que no, en un país que no lee tanto también es un poco más difícil. Pero es importante cómo tú fomentas esa lectura o cómo tú llegas a la persona que puede comprar tu libro. Generalmente yo, por ejemplo, digo la verdad, no cayó nada. Y algunas personas que me han comprado, ¿no?, directamente se han acercado y me han dicho, bueno, directamente los vendo yo en presentaciones, ¿no? Me han dicho, me gustó lo que dijiste, no lo había escuchado en otro lado, sí, así, me dio curiosidad, por eso, y lo compran, ¿no? Entonces creo que uno va adquiriendo un estilo propio, una forma de ser también, y eso hace de que el lector se identifique con uno, ¿no? Claro que sí. Y dime, pero tú mencionaste que este no fue el primer libro que escribiste. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Bueno, el primer libro que yo escribí fue una novela de ficción, ¿no? Parece algo alejado también de la realidad, porque yo nunca me he considerado un escritor de ficción. Es una novela que presenté para un concurso en España, al premio Minotauro, ¿no? Un premio de ciencia ficción, ¿no? Conocido, sí, más o menos así. Esa novela tendrá pues alrededor de 200 páginas por medio. Y me pasó una anécdota así, si me permites contártela, ¿no? Una anécdota un poco curiosa y sobre todo triste para un escritor. Pensaba que ese libro lo había perdido. Te digo porque, o sea, el envío a España fue a través de las redes, virtual fue, ¿no? Por correo. Y llegó un momento en que a mi cuenta había desaparecido, no la tenía, el Hotmail donde yo guardaba esta novela, y pensé que ya no la tenía, pero por ahí me acordé de que a veces es bueno eso también, ¿no? Le digo a los escritores que tener la obra, así sea mala o sea buena, o lo que tú quieras, tener siempre guardada en fotocopia, en físico, por supuesto, anillada, impresa. Y yo me acordé por ahí que cuando presenté esta novela que se titula Los Dueños del Mar. Los Dueños del Mar. Del mar. Los Dueños del Mar. No, si es del mar ya no sería ficción, sería la realidad. No, pero Los Dueños del Mar trata sobre el personaje del dios Poseidón, ¿no? Trata sobre 7 dragones. Una aventura total. O sea, y el libro es buenazo, pues, te digo, o sea, y acá quiero mencionar algo que para todos nuestros lectores no es tampoco obligatorio leer un libro, creo yo. Si mi libro no te engancha la primera o segunda línea, ¿no? O segunda estrofa, por decirlo así, simplemente ese libro cumplió su objetivo de ser un libro y ya quedó al costado. Claro. La literatura y sobre todo la lectura hay que disfrutarla, sí, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y este libro, como te menciono, es muy rico y felizmente lo llegué a encontrar. Tenía un impreso y lo llegué a encontrar ahí en un pequeño almacén que tengo. Y bueno, pero se perdió totalmente de manera virtual, pero ahí está, ¿no? O sea, y espero publicar en algún momento. Pero ese sí fue el primer libro que yo escribí y que también le tengo bastante información. Mira, muy interesante. Yo pensé que era otro libro, pero no. Literatura de ficción, sí. Sería interesante que lo publicaras también, por supuesto. Y dime, esta novela que tienes, Maldita Sociedad, ¿no? Claro, Sociedad, con Z y doble O, por si acaso. Sí, Sobo por los animales, ¿no? Sobo y Sociedad por la sociedad. ¿Esta novela está en proyecto de publicarse? ¿Está concluida? ¿Estás corrigiendo? ¿En qué está? Claro, lo que pasa es que, Ángel, con esta novela fue la última en escribirse. Ya. Entonces yo no le he dado prioridad a veces a las novelas de acuerdo al orden, ¿no? Que uno ha tenido que... Entonces creo que esta novela todavía se va a esperar. A veces dicen que lo bueno se hace esperar. No quiero decir que sea buena, ¿no? Sino que de alguna manera para también animar a nuestros amigos lectores. Pero sí les ha gustado a varios, porque he puesto por ahí pequeños retazos de libro. Y les gusta porque es un libro, por decirlo así, es mega literario. O sea, totalmente literario, lleno de anécdotas. Cuento cosas... por decir que así nadie lo dice, ¿no? Tú has dicho que el stand en la Feria Internacional cuesta 5.000 soles. A mí me han dicho que estaba a 3.000 y por ahí otros me dijeron que estaba a 6.000. O sea, entonces, bueno, 3.000, 5.000, 6.000 está por ahí. Ya, pero sea ese monto que me has dicho,
es excesivo, es excesivo también, ¿no? por supuesto. Que una pequeña editorial independiente quiera estar ahí, o sea, ¿no? Imagínate. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que dentro, digamos, vamos a hacer un poco de razonamiento ahorita, ¿no? De análisis, ¿por qué crees tú que la Feria del Libro cobra tanto? ¿A qué se debería ese costo excesivo, por ejemplo, para un stand 5.000 soles, o 6.000 o 3.000? Lo que se ha dicho es que a los escritores que ellos traen del extranjero, porque este año fue México el invitado de honor, ellos cubren con todos los gastos, ¿no? El alojamiento, la comida, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Su presentación. Y o sea, que esos piden para que ellos, digamos, financien todo. Yo creo que sí, está bien también que haya de alguna manera un costo, porque nada es gratis tampoco, ¿no? Ellos no tienen apoyo. Bueno, nosotros lo criticamos sin saber cómo se maneja, pero igual nos parece un precio alto. Está, o sea, no, sí. Claro, no, está bien, pero esto de la feria, por ejemplo, ya está consolidado, no es un proyecto nuevo, no es una pequeña feria que hacen por ahí en una plaza, que hoy en día, por ejemplo, hay muchos, que se hacen ferias hoy pequeñas. Esto no, o sea, la feria es algo que ya está consolidado, que ya está logrado, que lleva mucho tiempo, que esta ha sido ¿qué edición ha sido? Creo que ya más de 20, ¿eh? Creo que sí, más de 20 ediciones, 26, ¿no? Creo que sí. Sí, 26, 27 ediciones. 27, sí. Entonces, ya pues imagínate, no es algo nuevo. Y la Cámara Peruana del Libro no maneja pues un presupuesto pequeño por si acaso, para hacer esto, ¿no? Por si acaso Germán Coronado, ¿no? Que se encarga ahí de la Cámara Peruana del Libro, no estamos criticando tu labor, porque has hecho una excelente labor, sino tal vez lo que se maneja detrás de eso. Claro, ¿no? la feria en sí no es mala, no es la mala, feria en sí no es mala, lo que es malo es darle este sentido mercantilista a la feria. O en todo caso, de alguna manera que el precio sea un poco menor, ¿no? Tal vez 3 soles. Hay precio de 3 soles, sí, pero para los estudiantes, pero para otras personas que quieren acceder y no tienen el dinero. O sea, hay que ver todo eso también, ¿no? Bueno, sí. Es muy polémico, pero bueno. Sí, sería bueno que se descentralice, ¿sí? Porque siempre lo hacen acá en esta zona que es un poco, digamos, más acomodada, ¿no? Hay que llevarla también a los suburbios, a los lugares, a los distritos más pobres, ¿no? Hay que descentralizar las cosas, porque la cultura últimamente se centraliza, ¿no? Hay ciertos focos donde, por ejemplo, pues el Ministerio de Cultura. Ese Ministerio de Cultura es un circuito cerrado donde para llegar allá tienes que pasar por no sé cuánto seguridad, o sea, todo un tema. Y la gente pues fácilmente no se acerca ahí porque ve todo eso, el amoroso y todo, pucha, imagínate. Es un llamado de atención a Pantaleón, ¿no? Hay que descentralizar las instituciones del Estado, públicas algunas, que manejan la cultura en el Perú, ¿no? Manejan, al menos la Biblioteca Nacional creo que todavía por ahí se mantiene, al menos la que está en Abancay, porque la que está en Javier Prado, también olvídate, llegar ahí es todo útil. Pero en fin, esperemos que vayan habiendo soluciones. Yo tenía acá algunos libros, Manuel, que quería compartir contigo y hablar un poco sobre ellos, porque son libros que más o menos se relacionan con los temas que tú tocas, que es este de acá que está bastante viejito, que es La palabra del mudo, ¿no? de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de tus escritores predilectos. ¿Qué es lo que te ha dado a ti este libro mayormente? ¿Qué te ha dado? ¿Cómo te ha llenado? ¿Cómo te ha satisfacido a ti este libro? En una época en la que yo estuve triste, porque todo adolescente pasa por una ruptura sentimental, ¿no? Uno, digamos, de alguna manera se aferra a algo, y yo me aferré a la literatura. Entonces, tuve la oportunidad y privilegio sobre todo de conocer a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Justamente con el libro que acabas de mencionar, La palabra del mudo. Empecé a leer sus historias y fue como que iba imaginando cosas, iba imaginando situaciones y se me olvidó prácticamente que estuve triste, ¿no? Entonces empezó una adicción, porque en verdad estar en la literatura o leer es una adicción, y mis amigos lectores no me dejarán mentir. Y así empecé por Julio Ramón Ribeiro, posteriormente después por mi gran maestro, aunque ya no tan gran maestro tampoco, Vargas Llosa, y así García Márquez, ¿no? Básicamente literatura peruana solo, José María Arguedas también, ¿no? Y hasta llegar a Bukowski en mi etapa posterior ya un poco más madura. Ahora, yo no tengo libros de Vargas Llosa, de Arguedas, pero no los tengo aquí, los tengo por ahí. Pero, por ejemplo, tengo acá Los Inocentes, ¿no? De Osvaldo Reynoso. Este libro que tiene bastante también de contenido social, popular, inclusive el lenguaje rompe con los cánones y los esquemas que nos brinda pues los académicos, ¿no? Este libro rompe con todo eso y nos da una literatura totalmente nueva, distinta, que también de alguna forma formó parte de esa época revolucionaria que fueron esos años 60, ¿no? 50, dentro de la literatura. Tú de alguna forma también, digamos que tomas a Reynoso como un modelo a seguir dentro de su literatura.
Claro, porque Reynoso justamente escribe sobre la barriada, escribe sobre los adolescentes, ¿no? Y parte de esto también se podría decir que está de alguna manera conscientemente en los Chicho Boys, ¿no? Porque para hablar del otro libro, sale pronto, sale a fines de septiembre. Ah, ok, ya falta muy poco. Aproximadamente el 28, 29, ¿no? Prácticamente un mes, ¿no? Va a salir este libro, Los Chicho Boys, que está ambientado en la época de la corrupción fujimorista, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre. Está ambientado también en la época del terrorismo, que no es ajena, está relacionada bastante a esta época de gobierno de Fujimori. Y son personajes casualmente de la vida real, ¿no? Entonces son personajes de la Universidad Federico Villarreal, universidad donde yo me he desarrollado, y los personajes existen, están vivos. Son personajes que el alias o el apodo de esos personajes dice más que su propio nombre. O sea, los identificas así a la primera. Entonces estos personajes nos dan lecciones. Está Búfalo, está el Chato Curi, está Pachiloco, que seguramente va a ver la entrevista también, me imagino, debe estar viendo. Está también Chicho, el personaje que más se desarrolló, el más soñador. Piero Malta también está. Dime, esos personajes que estamos mencionando no necesariamente son de ficción, digamos que son personajes que existen en la realidad. Existen en la realidad y todos tienen sus características así bien definidas. Y espero que los lectores puedan tener el libro, y tú también, Ángel, ¿no? Te voy a llevar un ejemplar para poder comentarlo y estar en otra próxima oportunidad aquí, ¿no? En tu programa. Por supuesto que sí, de todas maneras, así es. Esa es la idea, difundir la obra, difundir al autor, que el mensaje llegue, difundir la idea, ¿no? Estas buenas ideas, ¿no? Porque hay también ideas que son perversas, pero difundir pues las buenas ideas, de todas maneras. ¿Por qué crees tú, Manuel, que la literatura peruana, digamos, en los últimos años no ha creado, ha creado sí, grandes escritores de hecho, pero que no han tenido un alcance internacional, no una proyección internacional, sino que más o menos se han quedado, digamos, en el ámbito nacional nada más, excepción de Vargas Llosa, ¿no? Pero que él ya viene pues de toda una corriente de hace años atrás, un latinoamericano. Hay una anécdota con él también, que yo la digo, por eso ya no me parece tan grande, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que, de alguna manera, definir sus ideologías hacia el liberalismo, y es totalmente cierto eso, para que se te abran las puertas. Hay que estar, nunca hay que estar contra el sistema, nunca hay que criticar, siempre hay que, como se dice, ¿no? Franelear de alguna manera, ¿no? Al sistema, para que estos, de alguna manera, te abran las puertas por arte de magia. Y eso pasó con Vargas Llosa, déjame decirte. Yo no sabía tal vez esa anécdota, la supe tarde, más me preocupé porque como uno como lector, más que preocuparse por la vida del escritor, se preocupa por los libros que él ha escrito. O sea, trata de leer sus libros, trata por ahí de buscar una entrevista para conocer más sobre ese libro, pero por ahí no le importa pues con quién está casado ese escritor, por ahí no le importa de qué equipo es, por así decirlo, ¿no? Son cosas más superfluas, más de vanidades. Entonces, la anécdota que te cuento es que Vargas Llosa, al igual que García Márquez, los dos eran de tendencia de izquierda. Y vemos que en la historia, con el paso del tiempo, los dos son premios Nobel, dicho sea de paso. Eran amigos también, ¿no? Los dos de algún latinoamericano. Pero mira, García Márquez nunca cambió, digamos, su visión de lo que él tenía, de su manera de ver la política y todo. Él fue amigo, dicen dictadores, ¿no? Porque ¿quiénes somos para decir quién es o no dictador, ¿no? El pueblo creo que es el único que puede decir si es o no dictador. Me refiero específicamente a Fidel Castro, que García Márquez fue amigo de Fidel Castro, ¿no? Entonces él siempre estuvo hasta el último momento en su tendencia de izquierda, pero Vargas Llosa no. Vargas Llosa al inicio estaba, ¿no?, en ese mundo de izquierda, igual que Javier Herao, que muchos de estos escritores, porque un escritor cuando es joven y es rebelde por naturaleza y siempre está en contra del sistema. Pero ¿qué pasó? Pudo haber tenido talento, ¿no? Se le pueden haber abierto las puertas, pero lo que pasa es que cambió totalmente su postura, tanto así de que se nacionalizó español, ¿no? Y vemos lo último que pasó después. Entonces, como que eso no creo que va tan acorde, ¿no? Yo creo. Bueno, eso es parte también, digamos, de del tercermundismo que hay aquí, ¿no? Porque todo lo peruano lo vemos como algo pues de bajo nivel. Y lo vemos en todo tipo de cosas, el fútbol, ¿no?, el deporte, la literatura, en las cosas cotidianas de la vida. Si tú quieres comprarte por ahí, no sé, un foco para tu casa, si es importado es mejor, si es peruano no va. Entonces, eso es en todo, hay un tercermundismo aquí. Excepto la comida, eso, ¿no? Bueno, eso es otro tema.
No, pero esto no lo digo yo, obviamente, yo no lo veo así, sino que esto lo digo porque esta es la percepción que hay, esta es la percepción que hay, que existe y que es la realidad en sí. Siempre los mismos peruanos, y eso es parte de lo que tú mencionaste al comienzo de la entrevista, cuando tú dijiste que aquí falta identidad nacional, ¿no? Construir ese carácter nacional. Entonces, ¿cómo se puede construir eso? ¿Cómo tú le das a una persona su identidad cuando pues ha sido mezquinada, ha sido durante tantos años de alguna forma maltratada, ¿no? ¿Cómo tú haces que esa persona recupere esa identidad nacional y ese orgullo nacional? Claro, estas personas tienen que recuperar eso, de alguna manera se puede hacer eso, llegando hasta todos los lugares, ¿no? Que se difunda, especialmente que el tema que estamos tocando es la literatura, ¿no? Que se llegue a cada rincón. Ferias de libro no hay en todos los departamentos del Perú. En Huancavelica, que yo sepa, no hay una feria de libro, y si la hay, no tiene la connotación como debe ser. Tenemos ferias así contadas en todas las regiones de nuestro país, solamente tenemos en Trujillo, ¿no? Tenemos en Cusco, que ahora están allá en la Feria Internacional del Libro de Cusco. También tenemos en Huancayo y en Ayacucho, creo que por ahí hay, ¿no?, algunos visores así, y en Lima sobre todo, o sea, pero después no hay. O sea, entonces, para que el peruano tenga identidad, no solamente hay que llevarle la literatura hasta allá, ¿no?, sino hay que llevarle el mistura, por así decirlo, ¿no? El mistura, hay que llevarle la educación, hay que estar presente en cada rincón del país, hay que contarle las cosas como son también, ¿no? O sea, hay que decirle cómo fue el periodo que se vivió en tal época, cómo fue lo que se vivió en tal momento. A veces lo que hacen esto, como nosotros que pertenecemos al colectivo Javier Prado, o sea, son apuestas culturales pero independientes, no viene del gobierno, ¿no? O sea, y lo independiente no va a tener el dinero que maneja el gobierno, ¿no? Definitivamente que no. Entonces, para que el ciudadano tenga identidad cultural, hay que acercarlo con su comida, ¿no? Llevar el mistura es un ejemplo. Hay que acercarlo con los libros, hay que acercarlo con la marinera, hay que acercarlo con las danzas típicas que tantos danzas tenemos, hay que acercarlo con todo eso. O sea, recuperar nuevamente estas costumbres, esta cultura, esta idiosincrasia popular del Perú profundo, como se le llama, ¿no? Del Perú real, no solamente de Lima, porque Lima tú sabes que es como un pequeño Perú donde todo se junta, pero donde hay pues unas diferencias sociales enormes, ¿no? Abismales, donde las clases sociales, económicas son muy grandes, muy marcadas, y pues Lima es como un centralismo que ha sido así durante muchos años, ¿no? De la época de la colonia, de la época de los primeros inicios de la República. Pero digamos, ¿tú eres pesimista o eres optimista en el tema de que de aquí a unos años pues esto vaya mejorando progresivamente? ¿O crees que esto definitivamente tiene que haber otra cosa? ¿Qué piensas tú? No, tiene que haber un cambio definitivamente. Yo soy bastante optimista, aunque pareciera lo contrario, porque los que han leído mi libro me han dicho, pero Manuel, escribes historias tristes, me han puesto, ¿no? ¿Por qué escribes historias tristes? Escribe algo más alegre. Pero entonces eso también le dirían a Vallejo, ¿no? Que era muy triste, ¿no? O sea, dicen eso, pero él no era triste para nada. Yo creo que transmito un mensaje a través de mis libros, doy bastante crítica, porque en el fondo soy optimista. O sea, si nadie critica, si nadie dice las cosas que la estás haciendo mal, entonces no va a haber un cambio. Entonces debería empezar ese cambio para que las cosas puedan mejorar. Va a tardar, ¿no? O sea, ¿qué no cambia? Dice que en el proceso de las naciones los cambios se dan, ¿no?, de generaciones cada 20 años, ¿no? Esperemos que del 2000 al 2020, prácticamente estamos llegando al bicentenario, va a haber un nuevo cambio, esperemos que lo haya, ¿no? Claro, bueno, las generaciones pasan 20, 15 años, pero sí, bueno, tú me dices que eres muy optimista en eso, así que esperemos pues que ese optimismo sea realmente, ¿qué te digo?, que te escuchen por ahí los encargados de cambiar. Ahora, pero esto de los encargados no hablamos solamente del gobierno, no hablamos de las autoridades, porque el pueblo, la gente de a pie, muy corriente como nosotros, tiene mucho que ver con este cambio social. No solamente es que, claro, el gobierno obviamente tiene toda la responsabilidad, pero la gente también. Uno, porque la gente tiene el poder de elegir a sus autoridades; otro, porque la gente es la que conforma el Estado en sí; y otro, porque sin la gente pues el Perú no existiría, sería solamente un pedazo de tierra sin nadie que lo cultive, que lo desarrolle, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la gente? ¿Qué le compete a los ciudadanos comunes en esta sociedad para lograr un cambio? Definitivamente yo sí soy consciente de que debería haber una revolución, ¿no? Pero una revolución cultural, una revolución pacífica. No armada, ya no. No, yo estoy en contra totalmente de la violencia. O sea, la violencia
ni siquiera debe ser el último camino, no debe ser ningún camino, ¿no? O sea, porque la violencia... Gandhi, la paz es el camino, ¿no? Por supuesto, yo creo que definitivamente eso, ¿no? O sea, yo puedo tener una inclinación en contra del sistema, en contra de todo esto, pero definitivamente estoy en contra de la violencia también. O sea, sé que las revoluciones se hacen a través de la cultura, a través, como están haciendo los profesores, ¿no? O marchas pacíficas. Pero yo tengo una idea, mira, y no va a ser ajena. Los policías reprimen a los maestros o a todo tipo de manifestantes, que dicho sea de paso también está prohibido ingresar a esos lugares, ¿no? Pero yo quiero ver, a ver si los policías van a reprimir a madres con hijos de 2 meses en los brazos. Bueno, yo no dudaría, yo creo que sí lo reprimirían. No, yo creo que no, porque yo creo que hay que ser un desgraciado para hacer eso, ¿no? Entonces, he visto muchos, yo te digo que he ido a varias marchas y he visto casos, he visto policías arrastrando los pelos, se ha visto hace poco en la marcha de los profesores, arrastrando los pelos a una mujer. Vimos, por ejemplo, no sé si tú te acordás del caso de Fidel Flores, este señor que lo mataron allá en Cajamarca, queriendo desalojarlo de su casa, y cuando a su mujer la agarran, la patean, a su hijo, o sea, bueno, la policía, gente a veces que no piensa, no sé, que solamente cumple pues las órdenes de un gobierno que se dice demócrata, ¿no? Pero que al final termina siendo mucho más autoritario. ¿Y qué vemos? Y como bien lo he dicho, ¿qué vemos, no? O sea, los policías no creo que sea el hijo de un ministro, ¿no? Ahora, no claro, creo que, o sea, es que bueno, esto es parte ya pues de, esto es parte de, claro, esto es parte de todo un Estado, todo un sistema, ¿no? Michel Foucault ahora, por ejemplo, en Vigilar y Castigar habla de todas estas instituciones que forman parte del Estado y que de alguna forma pues simplemente le rinden pleitesía a ellos, ¿no? Y que es parte del sistema, que tiene que existir para que el sistema exista. Porque los policías, dicho sea de paso, no pueden hacer huelga, dicho sea de paso, o sea, ellos están prohibidos. Imagínate, la fuerza, para mí las fuerzas más importantes aquí, en primer lugar están los militares, ¿no? En segundo lugar la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía. Imagínate que todas estas fuerzas hagan de alguna manera una revolución y tomen el sistema en su poder. O sea, claro, no, pero eso no era... No, es por decirte, ¿no? Claro. O sea, las cosas cambiarían, ¿no? O sea, pero sin embargo se ve de otra manera esto, ¿no? Claro que sí. Claro, pero la pregunta que yo te hacía era de qué responsabilidad le compete a uno como ciudadano, ¿no? A ti, no sé, a Juan, a Manuel, a Pedro, a quien sea, a cualquier persona. No estar ajeno de ciudadanos comunes y corrientes, los que vemos en la calle, nosotros, la gente que está en el mercado, que está en, no sé, en todo el Perú. A los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cuál es la responsabilidad que nos compete para lograr un cambio? No solamente, no esperemos que el gobierno, el presidente, el ministro, el congresista haga algo, porque, pucha, esos tipos no lo van a hacer nunca, creo. Entonces, ¿pero qué le corresponde al ciudadano común? ¿Qué le corresponde a uno hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene como ciudadano para lograr un cambio? Hay que estar vigilantes, hay que estar alertas, pero eso nos permite tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Generando nuestro emprendimiento, creo yo. O sea, si no tenemos trabajo, nosotros tenemos que ver la forma de desarrollarnos, crear empresas, aunque acá también no, la SUNAT siempre va a atacar al pequeño empresario, ¿no? Pero no puede con Telefónica, ¿no? Que hace cuánto tiempo que no le paga, no puede con las grandes empresas. Pero yo creo que uno tiene que hacer su vida propia, pensando sí en desarrollarse sobre todo, porque definitivamente es eso lo principal, pero siempre estar alertas y vigilantes. Uno no puede ser ajeno a las luchas sociales que se dan. O sea, si hay que salir a apoyar, hay que salir a apoyar. Exacto. Porque si no será puede ser como se dice, ¿no? Nuestro hermano, nuestra madre, y en algún momento puede ser nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, imagínate que los profesores solamente son 20.000 o 30.000 personas que marchan, por así decirlo. Pero el Perú no somos pues 20.000. Que dicho sea de paso, en la última marcha han sido más, han sido casi 80.000 personas. Ya, pero imaginemos que estas 80.000 personas no solamente marchen los maestros, sino marchen todo Lima. En Lima sobrepasamos los 9 millones de personas. Sí. Ya. Que no haya 9 millones, pues, ya que hayan 4. Pero tú ves una marcha de 4 millones de personas, definitivamente todo se cambia. Entonces, el pueblo tiene que saber que el pueblo tiene el poder. Y de manera pacífica. No estoy diciendo, o sea, los policías no van a poder, pues 100 o 500 policías no van a poder, pues con 4 millones, en el aspecto de la marcha me estoy refiriendo, ¿no? O sea, no van a poder, se van a sumar, van a decir, de manera pacífica, ¿no? Además, están protestando por un derecho, ¿no? O sea, no están protestando por cosas que no tienen sentido, ¿no? Ahora, claro, pero hay otras formas también, ¿no? de enfrentarse, digamos, al sistema, ¿no? Porque, claro, sería bonito, pues, esto, hacer una marcha enorme y que esto tenga una repercusión, mueva los cimientos, ¿no? Digamos, del Estado, del gobierno, ¿sí? Y que vean, ¿no? Caramba, o sea, la gente está protestando porque las cosas no están bien. ¿no? Ha despertado, por supuesto, que no seamos tan pasivos, ¿no? Pero esto sabemos que no va a pasar fácilmente, ¿no? Es muy difícil.
¿Cuál sería otra forma de repente? A través de, por ejemplo, de la cultura. Cuando se hacen, por ejemplo, feria de libros, a veces la gente como que las ve, ¿no? A veces se hacen ferias pues, en las plazas de algunos distritos y la gente no le presta mucha atención, a veces es un poco indiferente. ¿Qué falta? Falta difundir a los escritores, falta difundir la literatura, porque por ejemplo, si viene Vargas Llosa acá, pues yo te digo, esto se va a llenar, ¿no? Pero si viene, pues, no sé, Ángel Valeriano, Manuel Raya, no se va a llenar. Entonces, no, hay que ser realista. No, gracias también. Entonces, no te digo sea en un reconocimiento grande de los escritores, no, sino de difundir las buenas ideas, como te lo repito, ¿no? De difundir la obra, el mensaje que uno quiere dar de conciencia social, ¿no? De llegar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Despierta, las cosas están mal, hay que lograr un cambio, algo distinto. O sea, pero hay algo ahí que falta, no sé, que no logro entender todavía. Yo creo que falta mayor fuerza, de verdad. Yo a veces cuando voy a presentaciones de libros, a veces son aburridas algunas, déjame decirte, sí, son aburridas, ¿no? Sí, tienes razón. Y a veces voy a otras que son tan espléndidas que el tiempo queda chico y uno dice, me gustaría que se extienda por una hora más, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, o sea, que los escritores tampoco son los consagrados, los escritores no es un dios para venir a cambiar las cosas. Exacto. Un escritor, fuera o no de lo que haya escrito que sea bueno, ¿no? Pero creo que también tiene que transmitir un mensaje. Si uno lee a González Prada, como veo que también tiene su libro ahí, uno lee a González Prada, lee a alguien que está vivo, lee a alguien que te estuviera gritando, ¿no? Cuando lee su prosa. Por supuesto. Pero dicen de que él no era buen orador, ¿no? O sea, era tímido, leía sus discursos. Era tímido, pero cuando tú lees dices, wow, este es un monstruo. Exacto. Entonces yo creo que un escritor debería hacer las dos cosas, debería ser completo. Porque te voy a decir algo, lo voy a revelar y bueno, va a decir quién soy yo para criticar también, ¿no? Pero lo digo porque en algún momento me voy a ir también de aquí y quiero irme diciendo lo que siempre sentí, ¿no? Hace poco estuve, será pues una semana y media, ¿no? Estuve en la presentación de Diego Treyes, un gran escritor. Y él vive en Europa, ¿no? Vive en Francia. No, vive en Francia, ¿no? Pero ha venido al Perú y me pareció genial, ¿no? O sea, un tipo integral, porque o sea, así como escribe, también dice las cosas, o sea, con bastante personalidad. Pero al lado de él que está presentando su libro, Julián Pérez. Julián Pérez es ganador de Copé, con retablo, un gran escritor en cuanto a la prosa, pero en cuanto a la manera de expresarse, el tipo da sueño. O sea, y con el perdón, ¿no? del gran escritor, porque no, o sea, él está consagrado, yo tal vez no, pero déjame decirte que, o sea, y me lo han comentado también, lo estaba comentando con otro compañero, me dijo, sí, da un poco de sueño, bueno, pero escribe muy bien. O sea, comparten las opiniones. O sea, yo creo que un escritor, como tú me lo acabas de mencionar, ¿por qué la gente no va? Se aburre, pues. Entonces, no tiene digamos que la literatura es tediosa, ¿tú piensas eso? No, para nada, sino que hay que también fomentarlo. ¿Y cómo lo fomentamos? Invitándolos por ahí, no sé, Aldo Miyashiro, si no me equivoco, cuando presentó un libro hace tiempo ya en la Feria del Libro, él de alguna manera dramatizaba cuando hablaba de su libro, lo dramatizaba. Entonces uno dice, wow, o sea, son ideas, hay creatividad para... No, pero tampoco digamos que Miyashiro es, digamos, un gran representante de la literatura. No, pero te digo, tomar las ideas, ¿no? Tomar las ideas, ¿no? O sea, definitivamente no sé si es un buen, más es un buen comunicador, ¿no? Ajá, sí. Ahora, tú me has hablado de este chico que vino de Francia. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú crees que, porque hay muchos escritores hoy en día que vienen de Europa, ¿no? Que viven allá años, viven allá mucho tiempo, y vienen acá y pretenden escribir pues, sobre la realidad del Perú, la realidad social del Perú, y etcétera, etcétera? Pero conocen más Europa que el Perú mismo. Entonces, ¿tú crees que hay algo ahí de doble moral también? No sé si doble moral, bueno, tú lo dices. No, esa es mi pregunta. No, pero doble moral podría ser, ¿no? Podría ser, pero creo que él no escribe tanto sobre eso. No estoy hablando específicamente de él, sino que al hablar de él se me vino la idea de eso, ¿no? No estoy hablando específicamente de él, ¿no? Ya, puede ser que sí, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que en el medio de la literatura cada uno dice lo que quiere decir, ¿no? A veces. Entonces, él para mí lo considero un buen escritor. Acá tenemos unos escritores como está mencionando Fernando Cueto, ¿no? Cromwell Jara también un buen escritor, pero no tiene el reconocimiento que debe tener, ¿no? Y Cromwell Jara ya tiene pues más de 10 libros, ¿no? Creo que incluso el doble, no sé. Osvaldo Reynoso tampoco era reconocido. Mira, imagínate, y él es un escritor pues de una talla, digamos, no tanto al nivel de Vargas Llosa, ¿no? Porque no vamos a compararlo, pero claro, un escritor, digamos, casi a su nivel, ¿no? Grande en su literatura. Igual que Ribeiro también, ¿no? Que no tuvo su... José María Díaz. En la actualidad, ¿hay grandes escritores peruanos que deberían estar más arriba? Mira,
yo conozco varios nombres, y no sé si tú me permites mencionarlos a todos y decirte algo de cada uno. Claro. Y no los conocen. Está en tus manos. Vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no. A ver. Un gran escritor, no sé si lo conocerás, porque el público tal vez no lo conozca, ni yo lo conocía. Carlos Calderón Fajardo. Ya falleció, sí. ¿no? El año pasado, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es un escritor, y él me lo reveló, que fue sepultado de alguna manera por toda la crítica. O sea, no tuvo crítica porque él estaba en contra de un sistema, en contra del sistema. Y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, mis libros, no sé si no los compran, o también puede pasar lo contrario, que alguien que no les guste lo que tú escribes te lo compre todo y lo desaparezca, ¿no? No, se ha visto casos también, ¿no? Se ha visto casos. Entonces, él para mí es un gran escritor y tiene muchísimos libros. Es un escritor de culto, déjame decirte. O sea, un escritor de culto que no solamente lo pueden leer acá, sino en otro lado, pero pocas personas, pero son fanáticas. Otro gran escritor que está vivo actualmente, no sé si tú lo conocerás, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace poco. Es un escritor que yo admiro porque, o sea, escribe sin pelos en la lengua, pero aparte de escribir sin pelos en la lengua, es un maestro de la palabra. Trabaja la palabra. Me refiero a Rodolfo Ibarra. Es un escritor. Bueno, él ya tiene muchos años. No, pero, o sea, no es conocido. Involucrado en la literatura. No, claro, obviamente. O sea, no tiene, digamos, esa magnitud de llegar a un público que lo conozcan en todos lados, ¿no? No es como, vamos a decir, Alonso Cueto, no tengo nada con eso. Pero también depende de parte de las ideas que él tiene. Yo vi una entrevista que le hicieron a él hace mucho tiempo, donde él menciona que el poeta no debía, por ejemplo, estar dando entrevistas en la televisión, no debía, o sea, difundirse tanto, sino que él simplemente debía preocuparse por escribir. Y de repente, parte de las ideas que cada uno tiene, de repente también, ¿no? Creo que sí también, pero igual, yo lo voy a decir. Pero eso no pinta, obviamente, ser bueno es bueno, obviamente. Es buenísimo, sí, o sea, tiene su posición, también estoy acorde con esa posición, ¿no? Aunque él es un poquito más, de alguna manera, más fuerte en cuanto al tema de, ¿cómo te puedo decir?, de criticar, ¿no? Es 5 o 6 veces más que yo, ¿no? O sea, yo puedo ser un poco más medianamente equilibrado, ¿no? En cambio, sí, él está totalmente al extremo, y lo felicito, porque en realidad es su identidad, es su manera de ser. Claro, bueno, muy bien, Manuel, estamos casi ya llegando al final de esta conversación que hemos tenido. Más que una entrevista, es una conversación, y pues creo que no queda más que nos digas pues cuáles son tus proyectos que se vienen, ¿no? Tanto personales como de repente en el colectivo en el que estamos, si hay nuevas obras, ¿no? Nuevos libros, de repente piensas, ¿tú escribes poesía también o solamente escribes narrativa? También, pero lo que pasa es que yo veo la poesía como el grado de la perfección de la palabra. Entonces, que yo decirme poeta en ese sentido, no me consideraría poeta, simplemente un escribidor. Todos los libros que tienes ahora, todos son narrativa. Sí, lo que has publicado, lo que piensas publicar son narrativa todos. Tengo poemarios, y aquí sí está lo más triste de la historia, que esto sí no lo puedo recuperar. Perdí 3 poemarios. Uy, no, eso sí es trágico. No, 3 poemarios y sí sentí un dolor, y así te puedo decir inexplicable, ¿no? Porque no siente un llanto, que eso es algo irrecuperable, porque por más que lo vuelva a escribir no va a ser igual. Ya, pero y este dolor, déjame decirte, o sea, fue compartido por algunos. Tengo por ahí 2 o 3 personas que están pendientes de lo que escribo, ¿no? O sea, no voy a decir pues que son miles, ni cientos, ni decenas, son 2 o 3. Y no es mi familia, ¿no? O sea, eso es lo bueno, ¿no? O sea, son de alguna manera, podría decir, amistades. Y a propósito, ya que tocas el tema de tu familia, ¿cómo ve el hecho de que tú escribas, de que tú te dediques a esto? Porque a veces la familia no ve con buenos ojos este mundo, ¿no? No, mi familia me dice trabaja, ¿no? Mi familia dice trabaja, ¿no? O sea, no seas ocioso. No, como algunos tíos me dicen, ¿qué estás escribiendo? Anda, vete a trabajar, no seas vago. No, o sea, lo digo en son de broma, ¿no? No me dicen eso. No, pero, o sea, claro, es un son de broma, pero detrás de eso hay una realidad ahí, que no hay una incomprensión también hacia quien se dedica a esto. Pero yo te digo algo, el mayor juez no soy yo, no es tal vez mi familia, ¿no? Ni mis amigos. El mayor juez es el tiempo. Y los lectores, sobre todo, ¿no? Entonces, veremos qué pasa pues de acá a unos 30, 40 años, ¿no? O sea, hay que darle tiempo también a la obra, hay que darle tiempo a ver en qué quedó, cómo fue, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, Manuel, tú me dices que este libro prácticamente está totalmente ya agotado.
Ya no quedan ejemplares, así que si quieren conseguir este libro, ¿cómo pueden hacer ahora? Bueno, yo tengo el mío, el que está saliendo en la parte de atrás. O sea, solo quedan estos dos. Bueno, este de acá es mío. Ya... Sí, bueno, me están diciendo dónde pueden conseguirlo también. Sí, para fines de septiembre, junto con la novela de los Chicho Boys, está saliendo también la segunda edición de mi libro Mundo y Mundo. ¿Sí? Así que lo pueden adquirir escribiéndome al Facebook, ¿no? Pueden encontrarme como Manuel Raya en el Facebook, o también como Piero Malta, que es mi seudónimo, ¿no? Literario. Es una librería virtual donde pueden adquirir ejemplares. Y otro poeta que es bueno y no tan reconocido también eres tú, Ángel. No, o sea, no es por estar en tu programa, nada, pero les recomiendo que lean a Ángel, y esto es una persona frontal, directa, y lo que tú escribes es... Tampoco quiero darte tanta publicidad porque, o sea, en el sentido de los escritores, pero Ángel sí, creo que está un poco más nivel que yo. No, yo recién estoy. Es que nos falta todavía muchísimo camino por recorrer. Yo solamente te preguntaría ya para culminar, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus referentes literarios? Mis referentes son... No, pero aquí en la entrevista no voy yo. Bueno, obviamente que mis referentes literarios también, pues, por ahí son parecidos a los tuyos, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la literatura peruana te diré solamente yo tengo predilección por Vallejo y por González Prada. Y por supuesto me gusta Reynoso, me gusta Ribeiro, pero para mí así quienes están más arriba es González Prada, por ejemplo, y Vallejo. Tienes esa característica así ácida, así fuerte. González Prada, yo le recomiendo que lean, ¿no? Páginas libres. Aquí tenemos a este libro que es Horas de Lucha de González Prada, que son, pues, tú sabes, una narrativa así, pero de verdad mordaz, dura y bien, con una construcción literaria muy bien hecha también. Y dentro de otros escritores está Bukowski, está Allan Poe, está Baudelaire dentro de la poesía. Salvajes. Muchos escritores, sí. Rimbaud, Rimbaud, ¿no? Rimbaud, el mismo, ¿cómo se llama el filósofo alemán? Friedrich Nietzsche. Por ejemplo, yo también leo mucho filosofía, me gusta. Pero bueno, ya otro día hablamos acerca de eso. Bien, Manuel, entonces me dices que este libro, yo te preguntaba, ¿dónde pueden conseguirlo ahora? O sea, solamente tenía que esperar la segunda edición entonces. En todo caso, a la persona que adquiera este ejemplar de aquí, es el último, generalmente está a 10 soles, pero como es el último, a 15 soles sería autografiado con una foto, no sé, tal vez compartiendo ahí una amistad. Me lo pueden pedir personalmente, es el último ejemplar que tengo, y sería bonito que lo tengan porque es una edición, digamos, primaria, la edición, antes decían edición príncipe, ¿no? Y yo te quería hacer una recomendación, ¿no? Esto a modo de recomendación, no lo tomes a mal. Por supuesto. Que en la segunda edición, pues, tú sabes que a veces errores de tipeo. Tú sabes que al tipear a veces, pues, a veces uno comete algunos errores, no ortográficos, sino de tipeo, a veces nos escapa una letra, ¿no? Entonces, digamos que para la segunda edición salga mejorado, ¿no? Sí, la edición la está viendo... mantengo el nombre en secreto. No quieres decirlo. No, pero ya dentro de unas semanas así vamos a lanzar la portada y la editorial, porque... ¿Es una editorial nueva? Es una editorial, no tan nueva, pero es una editorial independiente, que apuesta por jóvenes, sí, por jóvenes talentos, y esa editorial ahorita está presente en la Feria del Cusco. Ajá, pero no es de esas que cobran 10.000 soles por un libro, ¿no? No. Sí, porque hay editoriales, ¿no? Hay una que también son independientes, pero que te cobran 5.000 soles o 6.000 soles por... Ya, podemos decirlo, yo con gusto. Pero hay editoriales también que te estafan, ¿no? Que te estafan como... Voy a decir, no voy a decir el nombre, pero los lectores van a saber de qué se trata. Hay un cuento de Cortázar, un cuento de alguna manera relacionado a una vivienda, por así decirlo, ¿no? Sinónimo de vivienda, busquen, ¿no? Ya, es una editorial, es un cuento de Cortázar, y esta editorial se caracteriza por haber estafado. La editorial no, bueno, el representante de esa editorial. Y este pata también tiene un programa de radio. Y se dice ser un escritor consagrado. Pero... Tú lo estás diciendo. Eso a mí no me consta. Así que no, lo dicen los lectores en los foros, lo dicen mucha gente. Okay. Perfecto. Bueno, amigos, creo que eso ha sido todo con Manuel Raya el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado esta conversación y que hayan, pues, de alguna forma... que se quede algo para ellos, no se trata solamente de ver por ver, sino de captar lo mejor que se ha podido conversar el día de hoy aquí. Y si hay que recomendarles algunos libros, ¿cuáles recomendarías, Manuel, tú, de todos los que están acá? Definitivamente, a ver, estos dos sí, bueno, todos los recomendaría, ¿no? Todos los recomendaría, pero... Y tú, por supuesto, ¿no? Ah, sí, claro, pero este es uno de mis maestros, Charles Bukowski, con su libro Mujeres. Creo que jamás lo voy a igualar, y aparte, un escritor creo que tiene que buscar su identidad propia, su voz propia. Exacto, así que, sí. puede ser mi referente, pero
jamás voy a escribir como él porque es mi maestro y aparte porque yo estoy buscando una identidad. Quiero que me conozcan como Manuel Raya, no como... Claro. Por ahí una lectora me dijo, una lectora chilena, ¿no? Enamorada de un amigo, me dijo, tú eres el Bukowski peruano, no, tampoco. Es un elogio ensombrecedor también, ¿no? Sí. Es algo así utópico, que tiene dicotomía, ¿no? Y entonces, tú eres el Bukowski peruano, le dije, no, gracias, no, o sea, sí, gracias, pero no, tampoco es así, ¿no? Como claro. Decía, que tampoco, y me dijo, bueno, de nada, me dijo, entonces, bueno. Este es uno. Y otro de los libros también es de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes. Es un libro que no tiene pierde, definitivamente, ¿cuántas páginas tiene? Y fácil de leer, fácil, sí, tiene 92 páginas. Creo que si uno es un lector voraz, este libro pues se lo lee en 2 horas, ¿no? Sí. Y si no eres tan voraz como lector, igualmente esto lo leerás pues en 3 horas, 1 hora más. Claro, ¿no? Pero igual, de toda la se noche deja leer. Y bueno, no quisiera ser tan, de alguna manera, elogiarme a mí mismo, pero sí, este libro es muy bueno. Mundo y Mundo, o sea, porque creo que digo cosas que otros no lo dicen y que me considero un escritor no marginal, ¿no? Pero me considero un escritor antisistema, que voy a decir las cosas como son, no voy a callar nada y les recomiendo, ¿no? Poder adquirir este ejemplar, es el último que me queda y la persona que me escriba por Facebook y podemos coordinar la entrega. Y gustoso estaré de autografiar en mi libro, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Muy bien, Manuel, te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy y esperamos a ustedes sus comentarios, no sé, que compartan por supuesto la entrevista y cualquier cosa pues te ubican en el Facebook como Manuel Raya. Manuel Raya, así es. Bien, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.